Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera charla de Charlas con Conciencia. Hoy vamos a hablar de la esencia. Y como os decía antes, en el previo, posiblemente sea una primera charla, porque habrá algunas más. Abordar el tema de la esencia no es una tarea fácil. Y entonces, pues hasta donde hoy podamos llegar, si os parece bien. Fijaos, para mí lo importante a la hora de abordar este tema es darle sentido. Mi cometido, o al menos mi intención, es que le demos sentido al por qué conectar con la esencia, qué importancia tiene, para qué es necesario. Porque si no nos vamos a quedar, que tiene una lógica que sea así, en el cómo yo puedo conectar con mi esencia, que también, pero que fundamentalmente es ir dando comprensión. Y cuanto mayor sea la comprensión, más fácil a solas vamos a saber cómo. Va a ser mucho más fácil encontrar esa manera de ser nosotros mismos. Y hoy vamos a comenzar hablando de la esencia en esa parte de nosotros esencial donde aún nos podemos reconocer. ¿Qué quiere decir esto? La esencia es enorme. Dudo de la palabra que usar, porque cuando hablamos de estos conceptos, las palabras evidentemente no definen esto, pero alguna tenemos que utilizar para podernos comprender. Entonces la esencia llega a un momento en que se diluye con el todo. ¿Qué quiere decir esto? Que deja de tener matices que aún nos puedan definir o que aún nos puedan conectar con lo que somos como humanos. Entonces es interesante centrarnos en esa parte esencial donde aún nos podamos reconocer, donde aún nos sentimos vinculados con eso que somos. ¿Por qué? Y aquí vamos a dar el primer paso a dar sentido. Pues porque fundamentalmente conectar a la esencia, a conocernos, es para que nos ayude en este momento vital. Es para que nos ayude a evolucionar. Tiene ese sentido. Por lo tanto, aún necesitamos reconocernos, porque además tiene una utilidad y tiene una función en nuestras vidas. Hablar de la esencia es hablar de esa sustancia primigenia. Está formada de lo que es primigenio, de lo que es original, es decir, que tiene una conexión con lo divino. Y está llena de matices, vamos a denominarlas, o al menos así me gusta denominarlo a mí, virtudes. Y que expresa esas virtudes y no otras. Por eso te define a ti como humano, te vincula, que es conciencia plena de esas cualidades, de esas virtudes y no de otras. Esto es interesante. Es decir, que nuestra esencia eres tú expresado, expresada. Tiene su principio, es ser expresión de. Es decir, que la luz, la cualidad de la luz, y por eso la podemos ver, es que se expresa, es que es expresión de sí misma. Por eso, el hecho de poder conectar, el poder conquistar, conectarnos a lo que somos, nos va a dar la experiencia de ser y de expresarnos en eso que somos. Ser la expresión de lo que somos. Es decir, que estamos configurados para ser expresión. Por eso nos cuesta tanto vernos a nosotros mismos.
Esto también es fundamental, es importante. Es decir, que cuando ya somos esa expresión, dejamos, quizás sea posible, que dejemos de tener conciencia ya de las virtudes. Ya no hay una conciencia directa porque no nos reconocemos al ser solo expresión ya. ¿Bien? Aunque es cierto que aún conservaremos un vacío, pero es un vacío que nos mueve a conquistar algo más de lo que somos en esa expresión, que nos lleva a un peldaño más. Pero la realidad es que se va diluyendo el ser conscientes de esas virtudes. Y por eso nos cuesta tanto vernos a nosotros mismos. Por eso es de ahí la dificultad. Además de otras dificultades que ya conocemos. Pero esas ya las conocemos, de esas ya hablamos mucho. En esa dificultad de que uno pueda verse a sí mismo. Fijaos que el gran problema como humanos es el reconocimiento. El gran apego del ser humano es a ser reconocido. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, tenemos unos pesos, una sombra histórica y familiar heredada que ocupa un espacio en nosotros y que es justo donde nosotros no somos. Esa es una parte que nos impide reconocernos. Otra parte que nos impide reconocernos es el hecho de que estamos configurados para ser expresión, no para vernos. Esto también es muy importante. Además de los condicionamientos con los que hemos convivido, que pueden ser religiosos, que pueden ser educacionales, que ya sabemos que no está nada bien, ¿no? Que uno reconozca sus virtudes o no estaba, pareciera que era más arrogancia. Pero eso ya lo sabemos. Por eso a mí me interesa ir añadiendo visiones que nos armonicen, que den un sentido, que nos den comprensión. Porque si algo he aprendido en mi experiencia a la hora de vivir la esencia del otro, es que nada es porque sí. Es que todo tiene sentido. Y ese sentido lo que nos da es comprensión de nosotros, de lo que nos pasa. Es decir, que también nos va a ayudar a dejar de ver todo como un defecto. Que también es cierto, y al menos así es las conclusiones que yo a las que llego en función de lo que observo, de lo que experimento en este campo, es el empobrecimiento del ser humano. También el estar muy polarizados en una visión que limita y que además te añade una autoexigencia absurda, que no ayuda para nada. Y esas visiones son ciertas, son acertadas, pero además hay otras visiones que también nos van a ayudar a dar comprensión a lo que nos ocurre, al por qué nos cuesta tanto vernos a nosotros mismos, que no es un defecto, sino que es nuestra naturaleza, es expresarnos. ¿Bien? Y visto así, ya empezamos a dar sentido a cosas que nos ocurren. Otra cosa es que sea necesario que lo hagamos, que nos reconozcamos. Aquí, en la materia, es necesario. Y ahora vamos a ver por qué es necesario y daremos sentido precisamente al hecho de la importancia de reconocernos. Por eso, lo más difícil es ver la luz que somos. Ahora vamos a abundar en eso. Y fijaos que es difícil reconocer la sombra.
Si ya es difícil reconocer la sombra, que lo es, de ahí que sea tan necesario el autoconocimiento, que también puede durar toda la vida, así que nos vamos a relajar, nos vamos a ir conociendo, pues imaginaos la dificultad de reconocer la luz que somos, nuestra esencia, nuestra sustancia esencial, nuestra luz, aún muchísimo más sentido, o sea, más difícil, perdón. Lo que ocurre es que no nos queda más remedio que hacerlo. No nos queda más remedio que conectar con la esencia. Es decir, bucear en la sombra es necesario. Y yo como terapeuta lo conozco, es mi territorio, me encanta. Pero precisamente cuanto más buceas en la sombra, cuanto más profundizas, más consciente te vas haciendo de la necesidad, si queremos evolucionar o dar un paso más allá, incluso terapéuticamente, de lo necesario, de lo imprescindible que se hace el conectar con la luz que somos. Porque la sombra solo se puede iluminar, solo se puede transformar dándole luz. Así que fijaos qué importante. Es decir, vamos conociendo lo que nos limita, pero a la vez vamos conociendo eso que esencialmente somos para poder transformar lo que nos limita. Ese es el sentido, si queremos evolucionar, si queremos ir hacia un bienestar que tenga un sentido. ¿Bien? Bueno. Ir anotando si queréis las preguntas o las reflexiones o las dudas o los comentarios que queráis compartir. En casi todas las charlas y en casi todo lo que hago referente a esto, hablo siempre de una certeza, que yo creo que es importante repetirla porque cuanto más lo oímos, más lo vamos integrando. Y para mí es la gran certeza a la que yo he ido llegando y constatando en esta experiencia. Y es que por supuesto que tenemos una sombra y que es fundamental aceptar lo que nos limita, es necesario aceptarlo, pero que esa dificultad habla de tu virtud. Es decir, que donde tienes la dificultad en la materia, como humano, tienes la polaridad opuesta en la luz. Esto sí es cierto que en las dos charlas previas lo he abordado un poco más. Hoy no vamos a profundizar más aquí, pero si os apetece, podéis, los que no lo hayáis escuchado, ir a las charlas previas. Y fijaos, también hemos comentado en alguna ocasión que la esencia se manifiesta en distintas frecuencias a la vez, que oscila en distintos estadios. Es decir, oscila desde lo más sublime hasta lo más cercano a la materia. Se mueve en distintas frecuencias hasta llegar a esa parte más sublime, divina, que es pura emanación. Y ahí, en esa emanación, en esa parte sublime, hay poesía, hay melodías, hay fragancias, hay belleza. Pero también si bajamos otro estrato, todo esto es para entendernos. Las palabras, como he dicho antes, son difíciles aquí, pero para entendernos. Pero a lo mejor en otro estadio eres fuerza. ¿Bien? Pero sí he podido comprobar que, hasta donde yo he podido, que esto es subjetivo y personal, que es en eso sublime, es de donde viene esa
esas fragancias, eso que emana, eso que es un mundo de emanación que según desciende a la materia, baja con fidelidad, con total fidelidad. Y este principio sucede, que esto es muy interesante, siempre que conectamos a lo que somos. Es decir, solo hoy de momento vamos a ver que lo importante que es conectar, nada más. Y que quizás lo más difícil sea hacerte el espacio para ti. Y lo digo por experiencia. ¿Bien? Lo más difícil es hacerte ese espacio para conectar, pero que en el momento que conectas, ya el propio mecanismo se pone en marcha y baja fielmente eso que tú eres. Es decir, que hay una gran inteligencia en lo esencial, en nuestra esencia. Es una inteligencia intrínseca que opera por sí misma y que en función de lo que tú necesites en cada momento, te lo va a dar. ¿Y cómo lo hace? Al menos como yo lo he podido observar. Moviendo infinitos, muchísimos engranajes a la vez. Imaginaos que hay un edificio que tiene una descompensación, es decir, que está torcido, y que para poder hacer que ese edificio tenga un equilibrio, hay que tocar todas las piezas del edificio, hay que tocar esto, aquello, los contrafuertes, los pilares. Pues esto es lo mismo. Toca todo aquello, todas esas partes de ti que están, que tienen una descompensación, que tienen un déficit, que tienen una necesidad y por lo tanto también un exceso, y va tocando todos esos puntos para que llegue armónicamente a ti, es decir, para que tenga un efecto en ti. Y esto sucede siempre que conectes. Ya hay una inteligencia, porque fijaos, ella sabe qué necesitas, aunque no lo hace porque lo sepa, lo hace por la pura inteligencia intrínseca, que quizás ese es un movimiento, ese sea el amor, algo que mueve para que tú puedas ser, algo que te mueve a ser, ¿verdad? Porque también por experiencia, el problema que tenemos es la interpretación que hacemos de lo que nos ocurre, que la inmensa mayoría de las veces es errónea. Y puesto que es errónea, no siempre somos los más acertados para saber qué necesitamos. Por eso, de momento, aunque esto se pueda abordar de otras formas, que es cierto también, hoy prefiero que partamos de lo más simple, de las premisas más fáciles, porque partiendo de esto es mucho mejor luego ir creciendo en la experiencia. Que tú, a tu manera, a solas, ya tienes, por supuesto, tu conocimiento, estupendo, y que lo puedes, además, añadir a esto que estamos hablando. ¿Bien? Pero quizás, y esa es la clave, casi siempre la interpretación que hacemos de lo que nos ocurre no es acertada. Porque si lo fuera, ya se pondría en marcha el mecanismo para transformar eso que nos pasa. Es decir, ya lo habríamos transformado. ¿Bien? Entonces, sí quizás podemos saber qué síntoma tenemos o cómo uno se siente, lo puede expresar. Pero sin hacer diagnósticos, sin hacer interpretaciones. Eso es fundamental. Yo me siento mal por esto, tengo esta problemática, ¿vale? De acuerdo, pero hasta ahí. ¿Bien?
Lo digo por experiencia, porque casi siempre es así. No hacemos una interpretación en función de lo que hemos vivido, en función del pasado, en función de las creencias, en función de los condicionamientos, en función de muchas cosas. ¿Bien? Pilar, para mí, fundamental de todo esto, del que es necesario que partamos. Y es saber que hay algo mucho más grande que tú. Pero esto es fácil decirlo, pero a menudo lo olvidamos. A menudo lo olvidamos. Además, no olvidemos que la polaridad en la sombra de la conciencia es querer ser como Dios. Creer que yo lo puedo todo. Bueno, además del perfeccionismo. Pero tiene un sentido también. No me puedo detener, que me encantaría en cada matiz, pero tiene un sentido que ocurra. Por eso es tan importante dar comprensión. Es decir, es que esa persona es muy perfeccionista, ¿no? Y cuando decimos muy perfeccionista o yo soy muy perfeccionista, no lo vemos, no entendemos por qué. Pero también hay un molde, hay una semilla de plenitud, que es esa capacidad de expresarnos en la esencia. Que eso se confunde con la perfección. Muchas veces, a menudo. Además de lo que ya sabemos desde los conceptos o desde las visiones de psicopatologías, eso ya lo sabemos. Pero además es que tiene un sentido que ocurra. Por eso yo siempre tiendo a dar sentido a las cosas y a equilibrar visiones, porque nos van a enriquecer, nos van a sacar de esa visión de nosotros mucho más empobrecida. Y cuando hablo del pilar de que hay algo más grande que nosotros mismos, aquí también nos encontramos quizás con una problemática que yo creo que ya vamos subsanando, que es, como hemos salido o vamos saliendo de aquello que ha tenido un efecto paternalista, es decir, donde nos hemos sentido protegidos, donde había unas leyes, unas directrices dentro de religiones o de filosofías que nos protegen, también a nivel político, ¿no? O sea, a nivel social me refiero. Siempre hay alguien más grande que está ahí, que tiene una relevancia y donde yo aquí me siento protegida. ¿Bien? Y eso que se ha denominado Dios, concepto de Dios, ¿bien? Se ha ido transformando en la idea o en la vivencia de la conciencia. ¿De acuerdo? Pero que esto es de lo que adolecemos. Entre esa conciencia que todo lo es, que todo lo abarca, que es todo lo manifestado, y el humano, ¿qué hay? ¿Qué hay? Porque yo no puedo ser, de momento, vamos, digo de momento por decirlo de alguna forma, yo no puedo ser esa conciencia manifestada, es decir, no puede ser mi referente. Como humano no quiere decir que yo no abrace eso, no quiere decir que yo no conozca eso, pero falta un peldaño intermedio, porque ha estado el niño protegido por lo más grande. ¿Bien? Entonces, ¿qué es eso que falta? La esencia, tu ser esencial, donde es un estadio intermedio entre lo que es
todo lo divino, que el todo, y tú. Por eso la esencia, tu esencia, es donde aún te puedes reconocer, donde aún hay un vínculo personal con ello. ¿Bien? También es cierto que puedes tener experiencias personales y vínculos con lo divino, que todo lo es. Por supuesto que también, pero esta parte es sumamente necesaria, porque nos acerca a nosotros, nos va a ayudar a evolucionar. ¿Bien? Porque si no, el referente es ser como eso, y eso es demasiado grande. Por eso, habitar eso esencial, donde están nuestras virtudes, nuestros matices, nos va a acercar a lo divino. Es un peldaño que nos acerca a lo divino. Y es sumamente importante. Es sumamente importante. Y además también porque, fijaos, os voy a poner un ejemplo que creo... Un segundo, que hay por aquí una pregunta. Si os parece, las preguntas las voy a leer todas al final, ¿vale? Para no perder el hilo. Pero es una pregunta muy interesante, que luego la leo. Disculpadme que rectifico, la voy a contestar, porque quizás esta pregunta sea una duda que todos tenemos o que alguno más pueda tener. Y preguntan si esencia y alma es lo mismo. Interesante pregunta. La esencia, vamos a definirla para diferenciarla del alma como el espíritu, como ese pedazo divino que en proceso de su propia evolución y su propia expresión de sí, va habitando en todas las dimensiones hasta la más densa. Y que para que eso pueda habitar en dimensiones densas, se requiere de un alma que es como un vehículo que da soporte o que contiene esa esencia o espíritu. Pero en el alma también está tu esencia, al igual que en el cuerpo físico. Es decir, el alma y la esencia en estadios concretos se dan la mano, por supuesto que sí. Lo importante es que tú comprendas qué es lo esencial, independientemente de cómo lo nombres. Porque yo hay veces que también hablo del alma. También hay veces que sí. Pero que no importa, que lo importante es que tú comprendas qué es eso esencial. ¿Bien? Y os iba a poner un ejemplo en esto de este pilar intermedio, que es conectar con eso que aún nos puede dar un referente. Fijaos, hay algunas filosofías y también quiero decir que para mí lo interesante son todas las perspectivas, porque todas son acertadas y porque todas nos hacen armar este puzzle de lo que somos o por qué estamos aquí. Es decir, que lo que ahora voy a comentar no quiere decir que no tenga una certeza y que, por supuesto, además, como espectadora de miles de esencias, cada esencia, cada ser humano tiene vínculo con algo determinado, con una filosofía, con lo que cada uno quiera, por algo. Tiene un sentido que sea eso y no otra cosa. ¿Bien? Pero, por ejemplo, hay una tendencia
hay una cierta visión que es liberar los apegos. Todo deseo que va de la mano del apego. Entonces, si yo me libero de eso, si yo quito los apegos, es decir, me quito la sombra. ¿Bien? O sea, la idea es quitar la sombra o no permitir que la sombra se exprese en ti, ¿no? Eso es lo que se puede denominar apegos o deseo. Entonces, si eliminamos la sombra, eliminando el deseo, no queda más remedio por polaridad que ir a la iluminación. Por eso, esas filosofías que la intención es eliminar la sombra, o al menos no permitir que eso se exprese, no queda más remedio que ir a la iluminación. ¿Entendéis esto? Porque la esencia es necesaria para iluminar la sombra. Por eso es esa iluminación donde tú te diluyes con el todo, donde no hay nada que te defina. ¿Entendéis? Por polaridad, por oposición, solo queda que está bien. Porque de hecho hay una cosa muy bonita, o sea, quiero decir, para todos los que tengan ese concepto, lo tienen por algún motivo. Y porque además hay personas que su función es tirar hacia arriba. Es decir, aunque tu idea sea iluminarte, aunque no llegues, al menos elevas la mirada hacia algo, o sea, muestras un camino y en ese camino te vas a encontrar con tu esencia. ¿Bien? Es muy interesante dar comprensión a cómo el ser humano quiere evolucionar, quiere ir a conectarse con lo que realmente es y abrazar con sumo respeto la función que tiene cada uno en todo esto. Disculpadme que bebe un poquito de agua. Y ahora vamos al tema, al gran tema de hoy. Como digo yo, el temazo, que viene con una pregunta. ¿Estás dispuesto a reconocer tus virtudes? Ya hemos dicho la dificultad de reconocernos. La cuestión es si estás dispuesta o dispuesto a reconocerlas. Es decir, a experimentarlas. Y aquí aparece lo más importante. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque asumir tu luz te va a obligar a hacer algo. Dejo ahí un silencio. Interesante, ¿no? Es decir, reconocer tus virtudes te va a mover, te impele a hacer algo con eso que tú eres. Es decir, te va a obligar a cambiar. Te va a obligar a salir de tu zona de confort. Te va a obligar a salir de tu mundo conocido. Y a lo mejor aún no estás preparado o preparada para hacer esos cambios. Es decir, aceptar lo que somos, reconocer lo que somos, no solamente es para decir, soy así, porque entonces se queda en un plano externo a ti, solamente es una visión de ti. Reconocerlo
Y tampoco es para dejar de sufrir. Es decir, ay, pues esto porque esto me va a quitar el dolor. Que también será una consecuencia. Lógicamente, si tú te realizas, pues te vas a sentir mucho mejor porque eres tú. Donde está la sombra, precisamente es donde tú no eres, donde tú no puedes ser. Entonces, claro que te va a ayudar a sentirte mucho más realizado, pero para que te sientas realizado, tendrás que realizarte en función de salud, de esas virtudes. Entonces, esto nos obliga a asumirnos. Fijaos que yo, cuando estaba preparando esta charla, decía, Jolín, sé que yo me llamo Asunción, que es asumirse, es asumir. O sea, que soy consciente de lo que estoy diciendo, porque no es nada fácil. De hecho, a mí ponerme delante de una cámara me ha costado años, muchísimo tiempo. Pero pues, sabía que tarde o temprano lo tenía que hacer, formaba parte, ¿no? de compartir, pero me ha costado afrontar eso que yo no quería, que no me apetecía, aunque comunicara, aunque ya, o sea, yo estaba mucho más cómoda en la radio, en mis cursos, aunque sean presenciales, pero no exponerme delante de una cámara. Bueno, entonces es hacernos responsable de lo que somos. Es decir, conectar con la esencia, con tus virtudes, te obliga a hacerte responsable de eso. Entonces, aquí podemos exponer otra pregunta. ¿Estás dispuesto a hacerte responsable de quién eres? Fijaos que ya el cómo y cómo conecto se va diluyendo. Porque tú lo vas a saber, aunque luego daremos algunas recomendaciones o algunas cosas que por lógica nos van a ayudar. Pero esta reflexión es fundamental. Y cuando hablamos de cambiar cosas y de transformarte, no va a ser en eso que sea tan fácil. Es decir, a lo mejor, quiero decir, esto no es para, en fin, asustarnos. Simplemente es que vas a tener que afrontar cosas que aún te cuestan. En el ámbito que sea, que puede ser personal, laboral, familiar, de ubicación, de donde vives. ¿Estarías dispuesto a cambiar de lugar? ¿Estarías dispuesto? Es decir, y tampoco es que tengas que hacer los cambios radicales, pero que al menos, y este es el primer paso, estés dispuesto, asumiendo o sabiendo que asumir tu esencia te va a hacer moverte y cambiar hacia algo. Y para mí esto es lo fundamental, ¿bien?, de este tema. ¿Por qué? Porque nos obliga a evolucionar, nos obliga a transformarnos. ¿Bien? Otra cosa que voy a compartir con vosotros, que quizás esto ya también me lo habéis oído, pero que viene al hilo de lo que estamos comentando y de que mi intención es añadir también una visión comprensiva, además de las que ya hay. Dar sentido a las cosas, para mí me parece fundamental. Y fijaos, hay un propósito original en todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tu propósito es algo que te ha acompañado toda tu existencia. Es original, como tú, que te ha ido acompañando. Si consideras que no solo has vivido una vida, entonces te ha acompañado todas las vidas.
No es que haya distintos propósitos. Habrá distintas circunstancias en función de ese propósito original y también matices, por supuesto. Pero hay un propósito original que va contigo siempre y que partes con él. ¿Por qué? Porque al ser un pedazo de lo divino, ¿bien? Eso divino que está en ti estuvo siempre y que define unas cualidades determinadas y no otras, que define un aspecto determinado y no otro. Y que en función de eso es tu propósito. Es lo que vas a poder dar. Es lo que vas a traer fielmente a la materia. Y también quería volver a comentar esto, aunque lo haya comentado en la charla anterior del campo acásico, para también armonizar, para mí, insisto, en esa visión que solo añade más peso al ser humano, que le hace más pequeño y, y nos empobrece. ¿Por qué? Porque tenemos una visión, claro, al haber olvido de lo que hemos sido, al haber una desconexión de lo que somos y de lo que hemos vivido en nuestro pasado, consideramos que tenemos que todo lo que duele es porque algo hicimos mal. Hay una visión que es así, que es un karma negativo. Es decir, tú estás padeciendo algo que hiciste o que aún no has aprendido del todo. Bien, ¿de acuerdo? Es cierto que estamos aprendiendo. Y eso es ahí, y eso es así. De alguna manera es una ley de causa-efecto. Pero es que algo sí has aprendido. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que tú tienes todo un bagaje de experiencia. Es decir, que si alguien tiene experiencia en el propósito tuyo, eres tú el mayor experto en tu propósito. Esto invita a la reflexión. Es decir, eso de acuerdo. Igual que antes, ¿vale? Eso de acuerdo. Pero además, y esto lo digo también por experiencia, por observación, tú, si alguien conoce y tiene conocimiento y tiene experiencia en haber vivido aquello que tú vienes a conocer y aprender, eres tú. Por lo tanto, en algo tú ya tienes toda una sabiduría y tienes todo un conocimiento. ¿Y por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no vamos a buscar en qué tenemos ya bagaje, conocimiento y sabiduría tan necesario para este momento? ¿Por qué solo nos quedamos en esa parte? ¿Qué quiero decir con esto? Y además, para mí esto es una certeza, además de lo otro, ¿eh? No es que invalide lo uno a lo otro, son las dos cosas. Pero como hay un exceso de una visión determinada, hay que poner la mirada en otras visiones para armonizarnos, sencillamente por un efecto de equilibrar, de armonizar. Es decir, que claro que tienes que seguir aprendiendo, claro que tenemos que seguir aprendiendo. Pero os pongo un ejemplo, aunque sea simple, aunque sea un poco tonto, y es, si tú estás en cuarto de carrera, evidentemente tienes que aprender quinto de carrera, pero no tienes que aprender tercero, segundo y primero, porque ya has pasado todo eso. Es decir, ¿qué hacemos con el conocimiento adquirido que también olvidamos? ¿Eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que tus circunstancias, las circunstancias de tu vida, las que vives, hablan de que nadie mejor que tú
va a poder también apoyar, ayudar a eso que sucede en tu entorno, que suele ser, por supuesto, la familia o lo más cercano, o los amigos muy cercanos, lo que es muy cercano a ti. Y que a la vez que tú estás aprendiendo, estás dando tu conocimiento para ayudar. Esto tiene sentido. Esto tiene sentido. Que habrá cosas, ¿no? A lo mejor en el cuarto de carrera te queda una asignatura de segundo, pero tu conocimiento. Y fijaos, si observamos lo social, todo lo que ocurre, las palabras que se utilizan para definir las cosas, nos están dando muchísimas pistas. En este caso, y yo creo que en algunos países, voy a hablar de España, pero creo que será común a muchos países, si observamos las circunstancias que hemos vivido, que todos conocemos, de 2 años para acá, uno de los problemas era que se necesitaban personas con conocimiento en eso para que tomaran las riendas. Es decir, han tomado las riendas personas que no tenían un conocimiento o que no eran los más aptos para resolver esa problemática. ¿Eso qué quiere decir? En neutro, yo no juzgo nada de esto. Sencillamente nos están hablando de la necesidad de que se exponga el conocimiento o en lo que tú has aprendido, o vamos a decir, te has especializado, para entendernos. Eres un gran especialista en tu propósito, porque ya lo has vivido, porque ya lo has ido experimentando. Y posiblemente, si tú observas a tu alrededor la dificultad con aquello que tú tengas la dificultad, necesita mucho también de tu conocimiento, necesita mucho de esa experiencia. Pero ¿qué pasa? Que como lo hemos olvidado, duele. Duele. Entonces es interesante, al menos, que abramos la mente para saber que también eso está y darnos comprensión. No es una cuestión de ego, ni es una cuestión de arrogancia, es una cuestión de que es necesario